Si tu día está gris, Si no pudiste pegar un ojo anoche, Si te ahogas en tus lágrimas, si te levantas de mal humor a diario, si eres más estrés que persona, si te han dicho que debes ir a terapia, aquí estamos para pelear por ti. somos Yarlu. Andrea, Y Carolina, y juntas somos Las vengadoras de la salud mental. y esto es Psycho Avengers. Hola, bienvenidos una semana de nuevo a Psycho Avengers. Psycho Avengers. Yes. Hola. Vamos a partir primero con algunas dudas e inquietudes que nos llegaron. La primera es en referencia a que a veces mencionamos temas pero no profundizamos en ello, y esto tiene una razón ya. Y es que hay muchas cosas respecto a las que hablar y las que queremos ir abordando a lo largo de diferentes podcasts, entonces intentamos mantenernos dentro del tema que nos como compete en ese momento. Por ejemplo, si estamos hablando de emociones, podemos hablar de muchas cosas acerca de las emociones en diferentes situaciones, emociones ligadas a una situación en particular, pero si nos vamos por ese camino, esto podría durar como 2 semanas y no es la idea. Un año explicando un tema. Claro, Un gran podcast de 2 horas que no van a escuchar. básicamente, que esa es la razón de porque muchas veces no profundizamos más respecto a un tema. Pero si hay algún tema que de verdad quieran saber, de verdad quieran que hablemos, que profundicemos, ustedes nos lo hacen saber, lo vamos a ir a considerar y próximamente estará saliendo. Exacto. Exacto. Ya. Luego de eso, otra duda que nos llegó y es acerca de la orientación del psicólogo. ¿Cómo puede influir esto en terapia? O si es importante o necesario saberlo. Así que vamos a responder. Bueno, en este caso, sí podríamos decir que es necesario, pero no es como excluyente, así es como que no puedes ir al psicólogo si en realidad no sabes cuál es la orientación del psicólogo. Entonces como que es necesario, pero puedes ir perfectamente sin saberlo. Decimos que es necesario más que nada por el hecho de que te puedes quedar como con una mala impresión, en decir así como sabéis que fui y esto no me gustó. Entonces como que generalizas que en realidad todos los psicólogos van a ser igual a ese con el que tuviste la experiencia. Entonces, desde ahí obviamente quizás es importante conocer que quizás no te acomodó simplemente la teoría que seguía ese psicólogo. Ya, yo lo que diría, o sea, yo al menos no lo diría de esa forma. Yo diría que es importante, pero no necesario. Porque podí ir al psicólogo y podí como no saber absolutamente nada. Y va a estar bien, ¿cachai? Pero ojalá pudierais saberlo porque ya sabes más o menos como qué es lo que más te acomoda. Ajá. O sea, el punto de vista de que cuando tú vas al psicólogo vas con un motivo de consulta. Ese motivo de consulta puede ser abordado de distintas formas. El psicólogo toma ese motivo de consulta y ve, ok, desde su expertise, obviamente, recoge el motivo de consulta y se ve la mejor forma de abordarlo. Por eso, consideramos que es importante. Es importante conocer como la teoría con la cual se va a ser psicólogo, porque tú también puedes volverte como un activo frente a la terapia, porque si tú sabes cómo el psicólogo trabaja, tú también puedes emplear tus herramientas para hacerlo, que es lo que creo que es lo importante. ¿Qué opinan ustedes? Claro, igual vaya a ir un poco sabiendo qué es lo que, como qué esperar. Por ejemplo, nosotras 3 trabajamos más o menos desde la misma teoría y ya le hablamos un poco quizás de las tareas, entonces ustedes saben que si van y con cualquiera de nosotras se tratan, van a tener que esperar que van a tener tareas, ¿cachai? Así que si no les gustan, no También se se atiendan asocia con mucho nosotros. a que cuando se habla de psicología se tiene como la concepción o la visión de que es el paciente sentado en un diván y el psicólogo ahí escuchando. Bueno, eso se asocia mucho a lo que es el psicoanálisis, a una teoría en específico, pero cada teoría es distinta, se usan distintas herramientas, se usan distintas formas de conllevar y trabajar el motivo de la consulta. Lo importante es que si ustedes tienen dudas, tienen algún comentario respecto a eso, puedan también hacérselas saber a su psicólogo. Si bien los psicólogos tienen teorías en las cuales se sienten más cómodos respecto al sentido que le pueden dar, también es importante que el psicólogo esté abierto a probar también distintas cosas de las distintas teorías. Obviamente se puede regir por una teoría en específico, pero también es importante que no
no se le ponga la teoría, anteponga la teoría al paciente, sino que se vea cuál es la mejor forma de abordar al paciente respecto a las cosas que sirven. Frente a eso también hay muchos psicólogos que si se da cuenta que en realidad no les sirve lo que tú estás como entregando como profesional, te derivan a un psicólogo que te dicen así como, sabes que yo creo que a lo mejor esto te va a servir más. Claro, o a veces parten trabajando de una forma y cuando eso no da resultado, por diversas razones, porque quizás a ti no te acomoda, qué sé yo, o tu circunstancia cambia, tiene que tener como la flexibilidad de adaptarse a las nuevas circunstancias quizás, o También. darse cuenta de que algo en verdad no está funcionando y hay que probar algo diferente, y eso igual es Sí. súper válido. Ujú. ¿Algo más que quieran agregar? Está bien con No, eso. yo creo que se explica. Ahora, si no lo entiende, que nos vuelva a preguntar. Ah, ya, otra cosa sí, y obviamente nosotros estamos hablando desde la teoría y esas cosas, pero también entender de que así como hay teorías, también hay personas. Y por ejemplo, claro, de nuevo nosotras tres tenemos la misma teoría, pero no va a ser lo mismo atenderse con la Andrea que atenderse con la Caro, porque cada persona aplica la teoría desde, claro, desde la persona que es. ¿Cachai? Y como Atiéndanse somos con la personas, como somos personas diferentes, lo hacemos de forma diferente, porque al final Sí, obvio. ir a psicólogo o ir a terapia es un encuentro con otra persona. Sí, porque aparte no es solo la teoría, sino que también como psicólogos somos personas y tenemos características particulares. Eso también se ve un poco a la hora de escoger el psicólogo y cómo te sientes respecto a él. Claro, dentro de una misma teoría te puedes sentir muy cómodo con un psicólogo y otro psicólogo que usa la misma teoría te puede caer mal, ¿cachai? ¿Qué puede pasar? Esas cosas pasan, las personas te caen mal. Exacto. Pero lo importante es darse la oportunidad. Ujú. No juzgar antes ni hacer prejuicios con respecto como a quién es la persona, sino que es como darle la oportunidad, conocerla y va viviendo. Claro, y si no te gusta una persona, piensa que es la persona, no el ir a terapia o no la Sí. teoría. Ese es el problema cuando se generaliza. Es como una pura mala experiencia y es como todos los psicólogos son así. Claro. Ahí es donde se comete el error a veces de no darle la oportunidad a otro profesional. Ujú. Bueno, eso, cerrando con las preguntas, ahora vamos a lo que nos convocó el día de hoy, que es... O sea, Bueno. veamos el título. Ustedes ya lo están leyendo en estos momentos porque eso está de antemano. Te entrenaron desde niño. ujú, ¿Qué ya, les hace pensar? chan, chan, chan. Dense unos momentos para pensar, ¿yo estoy entrenado? ¿Fui Piensen- entrenado? Tú sí, yo no. Ah. Piensen en sus mascotas. Yo creo que muchos han tenido perros o conocen a alguien que tiene un perro y ha tenido que vivir este proceso de enseñarles dónde hacer pipí, de enseñarles a pasear a veces. Algunos lo O- aprenden, otros no. Claro, o algunos se toman el tiempo de enseñarle a dar la patita, Ujú. otros no, otros perros nunca aprenden esas cosas. Ya bueno, eso que han hecho ustedes o que han hecho conocidos con sus mascotas, también lo han hecho con ustedes. Y ustedes se dirán, ¿qué? Te lo hicieron a ti. ¿Soy un perro? Bueno, nosotros venimos a decirles que sí, que han sido entrenados y les vamos a demostrar. Exacto, o sea, les vamos a demostrar que ustedes sí están entrenados. Aunque en estos momentos estén diciendo, no, yo no. Conmigo, no, en verdad todos, nosotras también. Terminarás este podcast dándote cuenta que sí, lo estás. Ujú. Pues en realidad todos lo estamos. Yo creo que... Nosotros también. Así que Claro, o sea, si nos siguen en Instagram o en TikTok, se van a dar cuenta que durante la semana estuvimos hablando de esto un poquito en las dos redes sociales. Si no nos siguen, vayan a seguirnos, este es el momento. Sí. Si ustedes nos escuchan y dicen, no sé qué está hablando, vayan a nuestras redes sociales y ahí vayan, denle me gusta, vean los videos y vuelven. Este es el momento, los esperamos. démosle unos minutos. No, mentira. Ya, nosotros estuvimos hablando de algo que se llama conductismo clásico. Ahora ustedes dirán, ¿qué es esto? Ujú. Este es el turno en donde explicamos. Conductismo clásico. Bueno, el conductismo puede ver como un proceso de aprendizaje que se produce a través de las asociaciones que se hacen entre un estímulo ambiental que está en el ambiente y un estímulo natural que produce por sí solo una respuesta. Ya. Para que esto se haga un poquito más sencillo, lo vamos a explicar como por fases Ujú. y también usando un experimento. Pavlov, en este caso, realizó un experimento con un perrito. Es una forma de explicarlo mucho más burda para que podamos todos comprenderlo. En donde en un principio
tenemos un estímulo incondicionado. Es un estímulo que produce una respuesta en el organismo automáticamente. Y una respuesta incondicionada. Es una respuesta automática frente a este estímulo incondicionado. Ujú. En este caso, lo que pasaba era que Pavlov le ponía comida o un hueso, no Un me acuerdo. hueso. Era un Era hueso. un hueso, sí. Y lo que sería ya el estímulo incondicionado. Y lo que producía eso en el perrito era la salivación. Ujú. En realidad, Ya. cualquier perro que le pongáis ahí un hueso, Sí, como, o sea, qué lo rico. que hablamos acá es que el hueso era el estímulo incondicionado, Ujú. porque los perros ven el hueso, De por forma sí solo natural, es sí. sabroso, Sí, Sabroso. eso es algo natural. Yo quiero ese o sea, hueso. cualquier- es natural. Entonces, ese hueso produce en este caso la respuesta incondicionada, que era la salivación del perro. Porque el perro le da hambre y ve ese hueso y es como, Yo qué lo rico, quiero. qué rico. Quiero ser. Entonces, en este caso es el estímulo incondicionado que produce la respuesta condicionada. El hueso produce la salivación del perro. Ya, eso es lo que viene antes del condicionamiento. Ahora la fase 2 sería la fase de condicionamiento como tal. Ujú. En este caso, lo que hizo Pavlov fue agregar un estímulo neutro. Un estímulo que de por sí solo individualmente como que no produce ninguna respuesta en el perro. En este caso sería una campana. Ujú. Él, al tocar la campana, el perro obviamente no saliva. Porque es neutro. Probablemente se asustea. Probablemente se O asuste. quizás le llame la atención, pero no saliva. Exacto, no salió. Pero en este caso, para realizar el experimento, lo que hizo Pavlov fue que cada vez que él mostraba al perro el hueso, lo que hacía simultáneamente hacía sonar la campana. Entonces, después de un tiempo, el perro comenzó como a asociar en este caso este estímulo neutro, que es la campana, con el estímulo incondicionado, que sería el hueso. Entonces, después de un tiempo, el perro ya no empezaba a salivar por ver el hueso. Claro, que esta sería como la fase 3, que es como lo que viene después del condicionamiento, cuando ya se logró esta asociación entre estímulo neutro. El estímulo incondicionado. El estímulo Porque, claro, o incondicionado. sea, tampoco es como que lo vaya a hacer de la primera a la segunda, sino que fue como No. harto entrenamiento, hartas Ujú. veces donde asociaban el sonido Sí, ahí al... Lo que se hacía es que cada vez que le iba a dar el hueso al perro, tocaba la campana. Entonces los ponía simultáneamente. Entonces después de un tiempo, como dijo la Yerlu, se produce lo que es el condicionamiento, en donde el estímulo neutro pasa a ser el estímulo condicionado. O sea, ahora es ese estímulo el que produce la respuesta condicionada en el perro. O sea, el perro ya no va a salivar por el hueso, sino que saliva al escuchar el sonido de la campana. Exacto, o sea, un estímulo neutro que por sí solo no provocaba nada, ahora está provocando una respuesta condicionada, que es la salivación del perro. Ujú. O sea, el perro ya no necesita ver el hueso, sino que solo al escuchar la campana, como que saliva. Ujú. Entonces, Como que anticipa que se viene el hueso. Es como eso. sí, como que lo asoció. Entonces ya no es ver el hueso, sino que, oh, ok, el sonido, la campana. Ah, Se viene el hueso. se viene el hueso. Se viene el hueso, salivo. Salimos. Exacto. Bueno, en este caso, como les decía, este experimento fue muy conocido porque habló acerca de lo que es la conducta, en cómo la conducta se puede modificar, cómo podemos como poner un estímulo neutro, que en realidad en un principio no causa nada. Como decía el perro, en un Sí. principio la campana, ahí me veía, escuchaba y era como, Una campana. una campana. ¿Dónde está mi hueso? Eso viene después. Sí, pero después, ¿dónde está mi hueso? Ya, después salía a plantar hueso, después ya no es el hueso, sino que es la campana que le avisa, oh, voy a obtener mi hueso. Ujú. Y reacciona como si estuviera el hueso ahí, pero no está. Exacto. Eso es lo más triste. Nunca vi el hueso. No había hueso. Eso es uno de los experimentos del condicionamiento. Claro. Y hay otro que ya es más polémico, porque ya no es un perro. Ni. No, ahora es un niño. Y eso es lo que igual lo hizo un poco como polémico, como decís tú, este experimento. Que en este caso se llama como el experimento del pequeño Albert. No sé si lo han escuchado, saben algo. Bueno, si no lo conocen, qué lamentable. Nah. No, bueno, la idea es como comentarlo igual un poco. Este fue hecho por el psicólogo Watson, que es un psicólogo estadounidense, que considerado como, junto a Pavlov, son como los grandes exponentes Del del conductismo. Claro, Del si tú conductismo clásico. decís conductismo clásico, Sí, es Se vienen como estos dos. Pavlov, ¿Quién es Watson. perro? No, Watson niño. Pavlov, perro, perdón. Pablo Estamos perro. confundiendo, perdón. Pavlov y Watson son Spoiler. sino que en otro. Pablo, condicionamiento clásico, Watson también. Ya.
lo que hizo Watson, lo que quería demostrar en realidad, era que uno puede inducir fobias. Entonces, junto a su asistente Rosalie Reiner, lo que hicieron fue como, ya, ok, vamos a hacerlo, vamos a demostrar que podemos inducir una fobia. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, vamos a demostrar que podemos inducir una fobia. Entonces Watson dijo, ya, ok, pero tiene que ser con un ser humano como lo más puro posible. En este caso, alguien que no esté condicionado. Entonces, obviamente, un adulto, un adolescente no le servían, porque en realidad uno ya ha vivido, está con el ambiente, se mezcla, entonces como que podría estar condicionado. Entonces Estaba fue como, condicionado. necesito un bebé. Entonces ahí estuvo, lamentablemente, el pequeño Albert Que fue el salió escogido. escogido. Y salió escogido porque, en este caso, Albert, que vivía como en un orfanato, todos los que interactuaban con él lo conocían por ser como un niño bastante tranquilo, como que no lloraba mucho, ese era el tema, era como bastante tranquilo, no lloraba, no presentaba como niño problema, así como no, este niño llora todo el rato, no, lamentablemente era bastante tranquilo, así que fue como el blanco perfecto para este Necesitamos un experimento. niño que no se queje. Lección de vida, no sean tranquilos para no ser Lloren escogidos con por el todo, experimento. lloren con todo. Lloren harto para que los malvados experimentos no lleguen a ustedes. Así que fue como ya, es perfecto. Albert en eso tenía como entre 8 o 9 meses más o menos. Y lo que hicieron fue llevarlo a una sala, donde estaba bastante alejado de todos y toda tranquilidad, cero ruido. Y le empezaron a presentar hartos estímulos. Hartos tipos como de animales, objetos, cosas así, cosas... Y en verdad el niño como que tampoco se mostraba temeroso a nada, todo lo contrario, como que trataba de interactuar. Le presentaban animales, él trataba como de acercarse, de tocarlos, Sí. como todo bastante bien. Hasta que Watson se dio cuenta que en realidad los niños a veces reaccionaban con sonidos. Como que grandes estruendos, así como que Ya. ahí como que los asustaba. Entonces lo que hicieron fue que probaron con varias cosas hasta que hicieron sonar como una barra metálica. Se me hace como una especie de, ¿cómo se llaman esto? ¿Gong? Gong, como una cosa así, ya. Lo hicieron sonar y ahí obviamente se asustó, lloró y todo el tema. Entonces fue como, ok, hemos encontrado tu kriptonita, pequeño Albert. Hemos encontrado tu punto débil. Exacto, fue como eso. Entonces fue como ya, esto es lo que necesitamos. Entonces ahí empezaron a condicionar. Lo hicieron principalmente con una rata blanca. Entonces cada vez que a Albert le presentaban esta rata, él trataba como de acercarse al principio, todo bien, jugar con la rata, hasta Y que hacían tocaban sonar el la gong. barra metálica. Ya. Entonces ahí obviamente Albert lloraba. Y eso lo hicieron como lo mismo que pasó con el perro, fue lo mismo. Harto de intentos, empezaron a hacer varias experimentaciones en donde le presentaban la rata y hacían sonar la barra. Entonces obviamente Albert lloraba. Hasta que ya por sí solo, simplemente con el hecho de presentarle la rata, Albert lloraba. El problema acá fue que Watson y Rosalie lo que tenían en mente era como inducir la fobia, que ya lo habían logrado, el pequeño Pero, Albert. pobrecito. O sea, sí, Más traumado no podía estar. exacto. Sí. El problema fue como que ellos dijeron, ya, o sea, vamos a inducir la fobia y después la vamos a quitar. El tema es que ese la vamos a quitar nunca pasó, porque obviamente Watson se dio cuenta así como, ok, lo hemos logrado con la rata, y empezaron a asociarlo con más cosas, o sea, empezaron a generalizar la fobia. Ya no era solo la rata, sino que le presentaban conejos y como que todo lo que tuviera piel principalmente, Fuera peludo. sí, provocaba fuera la misma peludo, respuesta. Provocaba la misma respuesta, o sea, el niño lloraba. Lo hicieron hasta, mira, si Watson es un malvado, se puso hasta una máscara de Santa Claus. Y Albert presentaba lo mismo, o sea, veía la máscara y él lloraba. Claro, pelo blanco, o sea... Exacto, pelo blanco, todo eso ahí. No, Hasta mira. un chaleco le presentaron como un abrigo de piel también, la misma reacción. Y el tema es que, claro, o sea, dijeron así como, no, ¿cómo estás haciendo esto? Así que sacaron a Watson y a Rosalie del experimento y fue como, no, esto no va a seguir. El problema es que, claro, o sea, lo que se venía era quitar la fobia. Y eso es Sí, algo que nunca obviamente. se hizo. O sea, Así yo que creo el pequeño que Albert creció obviamente como se logra visualizar en el tema de Pavlov y Watson, era poder como convertir un estímulo neutro, en este caso los conejos, las ratas, en algo que condicione una respuesta en el niño. La cosa es que ese niño empezó a asociar esa respuesta distintos estímulos. con distintos Se estímulos. generalizó. Se generalizó, Sí, se generalizó la fobia. ya no era en este caso como la rata, Solo la sino rata. que empezó como a asociar características como el pelaje, el color. Entonces llega un punto en donde la respuesta ya se estaba dando por distintas cosas. Para un niño de 8 o 9 meses. Sí, sí fue... Es como un caso que es bastante polémico porque tampoco se sabe qué pasó con Albert. Existen como teorías de que murió cuando tenía 6 años,
Otros dicen que no, que creció, pero creció con la fobia, entonces como que era un hombre bastante temeroso a todo y no sé qué. Entonces como que hay un montón de teorías al respecto de qué pasó con él. Así que si alguien sabe algo sobre Albert, por favor, infórmenos. Yo quiero saber de dónde sale la teoría de que murió a los 6, güey. Albert, si estás escuchando esto, Por favor, contáctate con nosotros, queremos tu testimonio. queremos saber tu testimonio. Ya, pero igual, un poquito fuera de bromas, también habla un poco de lo peligroso que es esto. O sea, hay que tener cuidado porque de repente uno no sabe el alcance que puede tener. Pues, por ejemplo, claro, ellos lo hicieron con una rata y era la rata, pero después se sale un poco de control porque ya no son solo animales peludos, sino que ya es cualquier cosa que tenga pelo, ¿cachai? Sí, pues y también lo mismo, o sea, como que si él dijo ya, yo voy a inducir esta fobia y después la voy a revertir, es como ya, filo, la va a quitar, pero en realidad nunca la quitó. No, y aparte el Entonces, hecho como de que tampoco sabía si la iba a poder quitar. Exacto, también, pues eso también es algo que queda como de la incógnita, porque en realidad si hay una forma de, si alguien está condicionado, por así decirlo, puede perder ese condicionamiento, se puede extinguir de forma natural, o también, claro, puedes condicionarlo con un estímulo que sea como más positivo. Entonces, como no con una respuesta tan aversiva como en este caso, que era una fobia. El ruido, claro. El tema es que igual hay muchas cosas, principalmente lo ético. Por ejemplo, Sí. no sabemos qué pasó con Albert, no sabemos cómo le afectó en su vida, si le afectó de alguna manera. Yo creo que sí, honestamente. Sí. Es difícil vivir con miedo a muchas cosas peludas, porque muchas cosas son peludas. Entonces, ahí está un poco lo ético y que por tanto los experimentos de hoy en día se normalizan más, o sea, desde las reglas. Se me fue la idea. En realidad, nosotros vemos como estas teorías muy alejadas de la realidad en sí. Como que son teorías y tú dices, oye, pero ¿qué pasó con el perro? ¿Qué pasó con el niño? O sea, como que... Qué fuerte que alguien esté condicionado. Sí, o sea, qué fuerte que hagan eso, ese experimento. Lamentablemente lo que les tenemos que decir es que todos estamos condicionados, solo que no lo sabemos. Exacto. Y no siempre son estímulos tan aversivos como el caso, en este caso, de Albert. No, o sea, por poner ejemplos. Cuando ustedes están en el metro y suena el famoso pitido del metro y la luz roja, porque no solamente el pitido, también hay una luz, la mayoría de las personas corren a tomar el metro. O sea, muchas personas, yo no sé si a ustedes le ha pasado o han visto. No sé si toman metro. También podría, bueno, si no toman metro, vayan al metro a ver estas cosas. De repente son golpeadas en su intento de subir y es porque, claro, está como la luz y es como, hay que correr al metro. Sí, Creo que porque, todo alguna vez ha corrido el metro. uno tiene asociado como de que cuando suena eso se va a cerrar. Entonces no vas a alcanzar a subirte. Entonces, claro, la desesperación de ¿en cuánto viene el otro? No sé qué. Como, tengo que alcanzar, tengo que correr. Es como cuando estás arriba y escuchas el sonido de la puerta cerrar y tú te angustia porque es como, ¡oh! Se va a cerrar, entonces vas corriendo. Y no es el hecho de ver la puerta cerrarse, sino que solo con el sonido te angustias. Claro, cuando de repente estáis en la escalera y escucháis o de repente escucháis al metro mismo. Sí. No necesariamente que son el pitido, como es como, hay un metro, es como que uno corre y de repente uno se le rompe el corazón cuando el metro se va. Eso habla de que estamos condicionados con respecto a ciertas situaciones cotidianas. Sí, o por ejemplo el tema del sonido del teléfono. A veces cuando suena un teléfono y de repente uno es flojo y no le cambia el ringtone, suena el mismo ringtone para todo el mundo y es como, oh, ese es mi teléfono, y no, en verdad es de la persona al lado. Siempre pasa que uno saca el teléfono así como me están llamando y uno se desespera así como para encontrar el teléfono y te das cuenta que no era el tuyo. No, Era el mira, teléfono. yo me acordé de algo que van a decir, oh, quizás cuántos años tienen estas niñas, pero antes había un ringtone muy famoso que todos los tenían, que era, que decía, sácame del bolsillo, sácame, estoy en tu celular. Y como era tan gracioso, todas las personas lo tenían, así que era muy chistoso ver que todos sacaban el celular al mismo tiempo. Sí, pues eso pasa porque es algo que uno tiene asociado, es como este es mi tono, pero en realidad no es solo tuyo, o sea, hay más gente que lo tiene. Sí. Pero claro, la inercia es como sacarlo, o sea, como que ya está, yo lo escucho, tengo que sacarlo, Ujú. no, que es el mío. Sí. O en el tema de los colegios tienen el condicionamiento en su mayor forma. Hay muchas formas en donde está el condicionamiento de un colegio. Pero una de las principales es la campana a los timbres de los recreos. En donde tú escuchas la campana, escuchas como el timbre y dices, oh, break, recreo, y como que sientes el bienestar de voy a descansar.
Entonces, simplemente al escucharla es como descanso. Pero Sí. también es un estímulo aversivo también, porque al escucharlo de nuevo, sabes que tienes que entrar a clase otra vez. No sé si a ustedes les pasó en la U, pero como uno está tan acostumbrado al ruido de la campana, que de la U obviamente no hay campana. No hay recursos para las campanas. Entonces como que no está y uno tiene que acostumbrarse un poco a esto de que no haya el ruido que te diga tienes que ir a clases y tienes que salir de clases. Sí. Pero mire, notamos mucho que en el tema de la universidad eso no existe. Entonces llega un punto en donde el que está condicionado es tu cuerpo. Porque llega a tal punto en donde ya pasó la hora y media y tú sabes que es break o recreo, pero dices, ¿y la campana que me haga salir? Exacto, está. como que uno la espera. Ahí es donde podemos ver que también el condicionamiento a veces se extingue. Porque ya obviamente cuando pasa ya a otra etapa, Ujú. que no es la escolar, como que eso empieza a desaparecer solo. Pero al Claro. principio está, como Al que uno lo principio espera. sí, lo estáis esperando, Sí, como que al está. principio uno lo espera. Y ahí viene otra etapa que también no lo hablamos porque no está como en los experimentos, que es la extinción. Ya que después de que desde que una asociación no se refuerza, Ujú. desaparece, po. O sea, ya vaya en quinto año de la U y ya no vaya a estar esperando la campana. Sí, exacto. No, ya no esperamos nada. Exacto, ya Esto no se espera nada. Pero eso con el condicionamiento de nuestra vida cotidiana, pues eso le dijimos. A usted lo han entrenado desde niños. Ujú. Exacto. Lo que no es necesariamente malo en el sentido de que de repente te ahorra como esfuerzo mental. Como estás acostumbrado a ciertas cosas, aparece eso y tú lo haces automáticamente. Ya no tienes que pensar, voy a hacer esto paso por paso, sino que tu cuerpo ya lo sabe. Sí, ya como por inercia, por así decirlo. Claro. Entonces obviamente ahí ya hay algo como que no tienes que esforzarte tanto. El tema es que claro, esto funciona cuando el condicionamiento no tiene mayor efecto malo, por así decirlo, en uno. Son como cosas que uno ya hace como por inercia. rutina. O sea, no hay nada de malo que cuando escuché el metro corras. Claro, de hecho te ayuda un montón porque O sea, te sí. avisa, así como... O sea, no es malo mientras no bajes las escaleras corriendo. sí, obvio. y te caigas y Me todo ocurre un se viene. accidente fatal y... Por favor, cuídense. Pero sí, obviamente pasa a ser algo negativo cuando lo que te trae es una respuesta aversiva, pues algo que te hace daño, por así decirlo. Como pasó con El Pequeño. Una película que también refleja mucho eso es La Naranja Mecánica. No sé si la han visto. Si no la han visto, vayan a verla porque probablemente esto viene con spoiler. Les vamos a dar 3 segundos para que la vean. Ahora, por favor, vayan a ver la película. Adelante. Bueno, lo de la naranja mecánica, antigua, súper antigua, pero te habla acerca... También tiene un libro. Sí, Sí, obviamente si no un le gusta libro ver películas, basado lean en el libro. película. No te habla de Alex. Alex en un principio tiene una conducta que no es la mejor conducta disruptiva, hace distintas cosas. Que no les vamos a decir porque en realidad no les queremos dar spoiler, pero imagínense conductas no muy buenas. Que perjudican a otras personas. Entonces, Alex termina, por sus conductas, termina yendo a un reformatorio. Sí, es como una especie de reformatorio Sí. por castigo o algo Sí, que... era como un reformatorio, no, como que tampoco iría a cárcel porque era menor de edad, imagínense un niño menor de edad. En este caso, en el reformatorio lo que Podríamos hacían asemejarlo como un cistar. es como un cizarro estadounidense, o británico. Más o menos. No creo que es británico. Sí, creo que es británico. Entonces en este caso, él llega al reformatorio y están haciendo un experimento. Claro, le Informático. proponen como el tema del experimento porque si él se somete a este experimento, Ujú. va a salir antes, pues. Ya no va a tener que cumplir con la condena Ujú. al final. Entonces le proponen este experimento como para salir antes, igual como que vieron una buena conducta en él. Entonces él era ideal para realizar este experimento. Porque él era naturalmente violento. Como que la violencia estaba en su ser. Entonces con este experimento la idea es que puede ser como cambiar, modificar, extinguir esa violencia. Entonces se le propone el experimento de que literal lo amarraron a una silla, los ojos le pusieron unas cositas para que no pudiese cerrarlos y empezaban a mostrar imágenes de violencia. Horas y horas y horas viendo imágenes de violencia, cosas. Sin pestañear, porque eso era terrible. Sí, o sea, él no podía ni pestañear, simplemente era esa imagen en donde él veía muchas cosas que él había hecho también. Entonces, estando constantemente, pasó mucho tiempo viendo esas imágenes. Ya, pero también lo importante es que
al principio él lo disfrutaba, obviamente, pero entonces entra el estímulo neutro, Ujú. que era asco, le producían asco, como que le inyectaban algo que le daba Da asco, náuseas, le daba náuseas. le daba náuseas. Entonces estaba expuesto a esto que a él le gustaba, que era la violencia, pero al mismo tiempo estaba expuesto a esta Ese sensación de dolor, náusea. Sí, el dolor de náusea, de sentirte mal, cosas estomacales, llegaba hasta vomitar. Ujú. Entonces, en este caso, lo que se hizo fue condicionamiento, porque él, después de un proceso, sentía las náuseas simplemente por ver violencia. Como que el estímulo se condicionó. Las náuseas ahora provocaban, las imágenes de violencia, la violencia, ver violencia, imágenes o vivirla en O en carne sentir propia. ganas de generar violencia, porque también le pasaba eso. Ujú. Sí. Hacían que él le diera náuseas y en realidad como que la violencia se volvió algo aversivo, ya verlo o sentir que quería como generarla a él, le provocaba esa náusea, entonces llega un punto en donde la idea era condicionarlo. Exacto, o sea, la idea era condicionarlo para reprimir lo que es la violencia. Pero igual, o sea, como que uno lo ve y dice así como, chuta, o sea, qué lata tener que restringirlo como de esa manera. No, y aparte que igual habían cosas que no estaban fuera, o sea, que estaban fuera de su control. Pues, por ejemplo, el ver violencia, si alguien se peleaba en la calle, ¿cachai? Él se iba a sentir horriblemente mal, Sí, pero no es como porque él fuera violento, sino que es alguien más. Y eso ya es como un peligro de esta clase de cosas, porque, claro, tú lo condicionas, pero no sabes, no puedes controlar bien este condicionamiento. ¿En qué Po. momentos? Claro, en qué momentos, con qué objetos, la violencia general, ¿cachai? Y violencia en todos lados. Entonces, obviamente, todo el tiempo iba a estar con náuseas. O el experimento del pequeño Albert, pues como era una rata, y después eran más animales, y luego ya se generalizó a muchas cosas. Y es como que uno no sabe el alcance que puede tener. Exacto. que no lo hagan. Por lo mismo, no lo hagan y por lo mismo este tipo como de experimentos y esas cosas ya no se da, o sea, no se permite. Sí, de hecho, por ejemplo, ahora un poco yéndolo a la realidad, durante unos años, y en verdad, no por no mentir, no sé cuándo, pero hace tiempos esto se usaba como tratamiento contra la homosexualidad. O sea, en el tiempo en que la homosexualidad se veía como una enfermedad, lo que hacían era, claro, pues como amarrarlos y ponerlos frente a imágenes de personas homosexuales y inducirles las náuseas, po, como desde la cura de la homosexualidad. Ujú. Me parece que la homosexualidad estaba como trastorno mental en el DSM, que es el manual que define lo que es los trastornos mentales. Entonces se veía como forma de cura, donde se veía como un trastorno y que había que curarlo. La cosa es que aquí entra lo ético. Claro. Entra, Exacto. como mostrábamos en el ejemplo anterior, dónde tienes que llegar para en realidad querer curar algo, pero en realidad estás perjudicando a la persona. O sea, el hecho de que las personas que eran consideradas enfermas por ser homosexuales, después terminaban un tratamiento con muchas secuelas a nivel mental. Exacto. O sea, porque claro, o sea, de que es efectivo, es efectivo. El tema es lo ético. O sea, como de se debe o no se debe, hasta dónde está el límite, Ujú. qué tan bueno es. Porque claro, o sea, daba resultados, funcionaba. O pero sea, no era... Pero era un resultado igual como po. bastante... Me refiero a que No era como que nunca no tenéis que curar la homosexualidad en primer lugar. Obvio. Lo que vaya a limitar, por ejemplo, en este caso serían como las conductas homosexuales, pero el deseo va a estar ahí, ¿cachai? Exacto. Obviamente, porque la Porque la- homosexualidad no es una enfermedad mental. Claro, no tenéis nada que Exacto. curar. Entonces no es como que tire resultados, sino que obviamente ya no va a tener como la conducta, que es lo que quieres eliminar, porque al final es lo que se ve, Ujú. pero eso no cambia nada. Po. Es que ahí se ven los efectos colaterales, porque en este caso yo en ese caso, en ese momento querían curar lo que era la homosexualidad como trastorno mental, pero generaba muchos más trastornos mentales. O sea, en verdad generaba trastornos mentales. Ajá. Entonces, imagínense en este caso la instancia, la ansiedad que puede producir la depresión por el tema de no sentirse bien consigo mismo y decir, ¿sabes qué? Estoy enfermo. Ponemos el caso de Alex. Creo que se ve como lo que decían del fin justifica los medios y no. ¿Sí? A veces los efectos colaterales, lo que puedes provocar en la persona no es lo ideal. En Alex, como decía el tema de la violencia, llega a un punto en donde la gente le podía pegar a él. Le pegaba y él como que no se defendía porque le daban náuseas. Entonces como que es como, ok, obviamente la idea es que no genere violencia, pero frente a la violencia, él también se veía O sea, debilitado. que se pierde como el control, pues. O sea, ya no estaba el hecho de yo decido cuándo sí y cuándo no.
sino que era como me siento incapaz porque me provoca esto. Ahí no estaba ya el poder de decir, sino que era simplemente no puedo hacerlo. Ujú. Bueno, hoy en día esas cosas, por suerte, ya no se hacen por esto de la ética, pero sí hay otros condicionamientos que están presentes en nuestra vida que no notamos. O sea, en este caso vamos a dejarle una pequeña tarea, que es que busquen en su vida cotidiana algún comportamiento que en este caso ustedes hagan inconsciente, pero que esté asociado. O sea, en este caso empiecen a darse cuenta en qué instancia están condicionadas. O sea, Claro. nosotros, como decíamos, todos estamos condicionados, nosotros igual. Nos vamos a ayudar con unos ejemplos nuestros. O sea, nosotros también hicimos la tarea. Y empezamos a darnos cuenta así como, ya, ¿y en qué momento nosotros estamos condicionados? Ya, parto yo. Ya yo pensé, por ejemplo, tengo una gata. Ya mi gata a veces es gritona, pero muchas veces no, y tiene la costumbre de irse, parar al lado de su plato y se queda ahí. No te maulla, no nada, sino que se queda al lado de su plato y en cuanto uno la ve parada al lado del plato, uno va y le cambia el agua y le da comida. ¿Cachai? Como que no pensamos de que, la gata está ahí, nos quiere decir algo. No es algo que llegamos y hacemos. ¿Cachai? O sea, el condicionamiento pueden ser cosas positivas, pero también cosas adversas. En este caso, lo positivo, que yo igual tengo una gata, en realidad tengo dos. Estaba olvidando una. No es la misma gata, es otra gata. Sí, están diferentes. Bueno, en este caso, mi papá es el encargado de darle la comida. Entonces, ella ven llegar a mi papá y empiezan a maullar, empiezan a ir a donde él. Y es porque al ver a mi papá, es como ver comida. Ellos asocian a mi papá que mi papá es la comida. Es como, Llegó la comida. llegó el padre, entonces voy a comer. Entonces, en este caso, se ve lo que es el condicionamiento. Porque ya no es la comida la que las hace maullar, sino que es ver a mi papá. Bueno, también, como decíamos, eso puede ser un condicionamiento positivo, pero también hay condicionamientos aversivos. Otro ejemplo es que hace algunos años yo comí sushi con mi hermano y en ese momento yo no me encontraba de la mejor forma estomacalmente. Me dolía mucho mi guatita, pero tenía hambre. Así que, y era sushi. Y yo lo comí. La cosa es que en ese momento me hizo mal. Comer sushi con dolor de estómago no es lo más recomendable. No lo haga. No lo hagan. Entonces después pasó unos días y en donde a mí me volvieron a ofrecer sushi. La cosa es que yo al pensar en el sushi me dan ganas de vomitar. O sea, yo en este caso... Di náusea, amiga, alguien podría estar comiendo. Bueno, generan náuseas si de están vomitar. comiendo, no escuchen esto. Bueno, me dieron náuseas. Entonces, estuve mucho tiempo sin comer sushi porque con el simple hecho de pensar en la imagen y en el momento, venía como en este cuento la respuesta condicionada. Que por sí el sushi en un principio a mí no me causaba ninguna respuesta aversiva. Pero con el dolor de guata asociado al sushi, después ya la respuesta frente al sushi no era la mejor. Pero, como dijimos también, este se puede extinguir. La respuesta en algún momento fue extinguida y ya no asociaba el sushi al dolor de estómago. Así que cada vez que comía sushi era muy feliz. Ahora mismo le podemos quitar el sushi. Pero, lamentablemente, la respuesta puede volver a condicionarse. Y fui a comer sushi a otra instancia y de nuevo tuve una reacción similar y me empezó a doler mi guatita y tuve náuseas. Náuseas. No ganas de vomitar, náuseas. Y ahora de nuevo pienso en el sushi y de nuevo me dan ganas de náuseas. Entonces la respuesta fue de nuevo condicionada y me siento muy triste por ello. Adiós. Así que Adiós. después de esto comeremos sushi. Pero Andrea no. Pero por eso, o sea, a veces estamos condicionados como que no somos conscientes de ello y esa respuesta puede ser extinguida y después volver lamentablemente. Exacto. Pero en mi caso pasa algo similar, pero no con gatos, sino con perros. Tenemos una mascota acá en la casa y sí, es como que durante la semana hay un horario que es como el horario en el que llega mi papá. El tema es que mi perro empieza como con un comportamiento particular. Empieza como a saltar, a querer irse hacia la reja de afuera y se pone como bastante inquieto. Entonces, siempre que hace ese comportamiento, justamente llega mi papá. Entonces yo ya asocié eso.
Por tanto, cada vez que veo a mi perro haciendo eso, es como, va a llegar mi papá. Y pasa. Y ahí Entonces, llega mi como papá. que ya ni siquiera es como, papá, ¿dónde vienes? Ya vienes llegando, sino que simplemente veo a mi perro haciendo eso y es como, se acerca mi padre. Va a llegar. Lo vuelo. Exacto. Y también, así como dio un ejemplo la Andrea, en mi caso también ocurre como algo que es un condicionamiento que un poco aversivo, que ocurrió con un familiar, que después del terremoto pasa que acá había como una ampolleta que no tenía el soporte, por tanto se veían los cables. Entonces, después del terremoto, que todos lo sufrimos, resulta que vinieron varias réplicas, como que por mucho tiempo tembló harto. Y cada vez que eso se movía, era como que avisaba que se venía el temblor, porque con el mínimo movimiento esa ampolleta se movía. Entonces este familiar quedó bastante mal después del terremoto. Entonces él cada vez que llegaba, se sentaba en el sillón y se quedaba mirando la ampolleta. Así como Como que lo alerta, estaba así esperando. como para que le avise, así como si viene el... O sea, Como que asociaba el movimiento movimiento de la a que ampolleta, viene el temblor. temblor. Sí. Y obviamente era bastante complejo porque literal se sentaba ahí a esperar eso y se asustaba. Y cuando se movía a veces no era porque venía un temblor, sino que se movía por el viento. Y era así como, no, va a temblar, va a temblar. Y se desesperaba y no, era bastante complejo. Hasta que tuvimos que arreglar eso ahí como para que no estuviera mal. Y ya obviamente después de un tiempo el comportamiento se extinguió. Se extingue. Exacto. Bueno, ¿sabéis que en verdad me acordé que me pasó algo similar? Igual en la casa hay como un ventilador y para prenderlo tiene como estos hilitos colgando. Y ese hilito son hilitos, se mueven con cualquier Sí. cosa. No sé, pero también se mueven cuando tiembla, pues. Entonces de repente como que claro, veían que se movía y era como, está temblando. Está temblando, Igual y en mi casa hay alguien que le tiene miedo como a los temblores, a los terremotos y esas cosas. Y era como, está temblando. Y era como, no siento nada. Eres tú. Bueno, esa persona no yo- soy ¿Para yo. qué nos engañas? No soy yo, no me da miedo. Pero Em. ejemplos como estos son los que la idea es que ustedes puedan buscar. Como que se den el tiempo ahí, el trabajo de empezar a darse cuenta en qué instancias son las que estoy asociando y en verdad lo hago de forma inerte, entonces no me doy cuenta. Claro, y más que todo, hay algunas donde está como súper bien, por ejemplo, el hecho que yo vaya y alimente a mi gata, eso está súper. Mi gata muy feliz cuando lo hago. Es algo que Pero- puedes seguir haciendo perfectamente. Claro, pero hay otros comportamientos que en verdad sí pueden ser problemáticos, como por ejemplo esto de que se mueve la ampolleta y la persona está temblando y entro ya... en pánico y eso me genera malestar y ahí obviamente... Claro, entonces esas son las que les tienes que poner ojo. Exacto. Así que bueno, les dejamos esta tarea y obviamente si la hacen, háganla. Nos mandan sus comentarios, pues, o sea, como mira, me di cuenta de esto, mándenos sus ejemplos, cosa de que igual ahí podamos Claro, de hecho estar sí. conversando. Si alguien tiene un evento parecido al mío, por favor, coméntelo para ¿Cómo no lo hizo sentirme para solo. mejorar? Para compartir y crear un club de personas que no podemos comer sushi. En realidad, otra Pero comida. así de específico, no podemos comer sushi. No, sushi. Solo sushi, si es completo Solo otra sushi. cosa, no lo manden. No, no lo manden, no queremos saber. Cuéntenos si han tenido náusea. Exacto. Pero eso por el día de hoy. Espero que haya sido un podcast divertido, informativo y que hayamos aprendido todos juntos. Claro, que se haya entendido, si no quedó claro, pueden siempre mandarnos sus Obvio. preguntitas, estamos leyéndolos. Eso, que la hayan pasado bien, síganos en nuestras redes. Compartan también este podcast si les gustó, compártanlo, difúndanlo. Claro, sí, Entre también sus lo pueden conocidos. comentar, así como, oye, ¿viste esto? Sí, sí lo vi. O sea, no, escucharon, no estamos viendo nada. ¿Sabes Pero- qué? Mamá, estoy condicionado. Hoy lo descubrí. Así que nada, pues mándenos su experiencia y también obviamente si tienen otras ideas de podcast, me gustaría que hablaran de esto, otro. Obviamente también estamos abiertos a todos. Sí, eso. Que Que nos tengan vemos. una linda semana. Exacto. Bonita Nos semana, vemos. nos vemos. Chao. Chao. ¡Chao!